En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo. Hay dos fiestas dedicadas a San Pablo, esta y la de junio, donde recordamos también a San Pedro, pero seguramente por eso, porque en aquellas recuerda a San Pedro, junto a San Pablo se habla más entonces de San Pedro que de San Pablo, así que hoy es prácticamente la única fiesta en que podemos hablar solo de San Pablo. San Pablo fue esencial en el cristianismo, es esencial en el cristianismo. Lo es no solo por su gran labor evangelizadora, porque abrió la Iglesia a los pueblos que no eran de raza judía, sino porque entendió, quizá como nadie, qué era lo que había venido a hacer Jesucristo. Entendió cuál era el mensaje esencial que tenía que proclamar aquel que siguiera a Jesús como evangelizador, porque era el mensaje esencial que había transmitido y enseñado nuestro Señor. Todo parte en San Pablo de una experiencia, una teofanía, una manifestación de Dios, cuando va a hacer algo terrible, apresar cristianos para llevarlos a Jerusalén y que los maten. Esa teofanía es una audición. Él se queda ciego por un relámpago, por un rayo, cae del caballo, pero oye a Jesús, así se lo dice el Señor. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, soy Jesús. Y eso significaba solo una cosa: estaba vivo Jesús. San Pablo estaba seguro de que Jesús había sido crucificado. No tenía ninguna duda, había muerto. Pero si Jesús estaba vivo, habiendo muerto, significaba que había resucitado. Eso era lo que proclamaban los cristianos, esa era la fuerza del cristianismo. Hay resurrección. Eso es lo que entiende San Pablo. Este es el inicio de su conversión. Hay resurrección. El discípulo de un famoso fariseo, Gamaliel, un maestro de la ley, un maestro moderado, no radical. Bueno, pues discípulo de Gamaliel creía que había vida eterna, pero el hecho de que lo creyera era diferente a encontrarse con una realidad, y con una realidad de alguien que había muerto porque había proclamado su divinidad. Si Cristo, que muere porque proclama su divinidad, está vivo, significa que hay vida eterna, que hay resurrección y que Cristo es Dios. Esta es la primera cosa que entiende San Pablo. La esencia del cristianismo la ha comprendido inmediatamente. Hay vida eterna, Cristo es Dios. En segunda cosa, consecuencia de esta, si Cristo es Dios, el amor de Dios es infinito. Los judíos creían en el amor de Dios, tenían temor a Dios y también amor. No digo que todos los judíos fueran así, por supuesto, como tampoco son todos los católicos así, pero en el Antiguo Testamento hay innumerables expresiones de amor a Dios. Y de amor convencido, porque sabían cuánto les amaba Dios. Desde la creación hasta la salvación de Egipto o la entrega de la tierra prometida, la continua protección de sus enemigos, los judíos creían en el amor de Dios. Pero ese amor en el que creían se veía elevado al infinito cuando, como San Pablo, se dan cuenta de que Dios se ha hecho hombre
Eso es muchísimo más de lo que ellos pensaban que podía hacer Dios por ellos. No es lo mismo que te den una tierra, es decir, algo material, a que te den la propia vida. Por lo tanto, lo segundo que San Pablo descubre es no solamente que Dios existe, hay vida eterna, sino que si Dios se ha hecho hombre, el amor de Dios es inconmensurable, es infinito. Dios nos ama hasta ese punto. Lo expresará continuamente en sus cartas. Lo dirá una y otra vez. Él, siendo Dios, se hizo hombre. Dejó su categoría divina para adoptar la condición de esclavo. Continuamente va a confesar en todos sus escritos, en su predicación, va a confesar esto. ¿Hay resurrección? Si Cristo no ha resucitado, dirá, somos los más desdichados de los hombres, pero Cristo ha resucitado. Hay resurrección, hay vida eterna, Cristo es Dios, Dios nos ama hasta un punto increíble, hasta con una medida infinita. Tercera cosa que caracteriza a San Pablo, esencial en su mensaje y esencial para nosotros. San Pablo es el más, quizá, el más mariano de todos los apóstoles, y nunca hablo de la Virgen, y posiblemente, no lo sé, pero posiblemente nunca la conoció. Bueno, San Lucas, su discípulo, sí la conoció. ¿Por qué afirmo esto siendo San Juan el que cuidó de la Virgen? Porque todo el mensaje de San Pablo está basado en la humildad, y la Virgen es el modelo perfecto de humildad. San Pablo se enfrenta, como fariseo, se enfrenta con una teología muy arraigada en el pueblo judío, o al menos en aquel momento en el pueblo judío, que era la idea de que Dios efectivamente era tu protector, tu Señor, pero tú te salvabas a ti mismo con tus obras. Esta idea ha aparecido una y otra vez también en la Iglesia. En el fondo, el jansenismo no es más que esto. Tú te salvas a ti mismo con tus obras. Si tú te salvas a ti mismo con tus obras, es decir, poniendo un ejemplo, tú vas a la tienda, vas a comprar fruta, ¿cuánto valen las manzanas? Pagas lo que te piden, das el dinero, recibes las manzanas y te vas a tu casa. Si dices gracias es por pura cortesía. No debes nada, lo has pagado. Esta era la mentalidad judía. Yo no debo nada a Dios, yo lo he pagado. Con mis obras, cumpliendo los 10 mandamientos y las inmensas, más de 300 prescripciones judías de todo tipo, desde culinarias hasta morales. No debo nada, ya lo he pagado. En esa religión, en el fondo, había una gran soberbia, en el fondo había escasez, si no ausencia total, de agradecimiento. Cuando San Pablo entiende que Cristo, Dios Todopoderoso, segunda persona de la Santísima Trinidad, se ha hecho hombre, se da cuenta de que no hay pago posible, de que no lo hay, de que por mucho que tú puedas dar hasta tu propia vida, eso no compra el amor de Dios, no compra la gracia de Dios. Y por eso exclamará una y otra vez, especialmente en la carta a los Romanos, que todo es gracia. Pero todo es gracia, lo dirá también de otra manera, pero con las mismas palabras, por ejemplo, Santa Teresita de Lisieux, que todo es gracia. Los protestantes, Lutero, a partir de ahí todos, al afirmar que todo es gracia, la sola gracia, que dicen ellos, se olvidan de que San Pablo insiste también en la necesidad de las buenas obras. Y desde luego se lo recuerda muy bien el apóstol Santiago en su carta. Pero si las buenas obras son necesarias, son imprescindibles, lo son para aceptar la gracia. Es una perspectiva distinta a la del fariseo. El fariseo, la obra compra la salvación. En el cristiano, en San Pablo, la gracia solo te permite aceptar la salvación. Es diferente. Es como cuando tú recibes un regalo de alguien que te trae el cartero. Bueno, el cartero te exige una identificación y te exige firmar un documento de que han recibido ese regalo. Muy bien.
Tú tienes que firmarlo, te supone una molestia, bueno, no sé, estar atento al cartero, en fin, lo que sea. Firmas el documento, recibes el paquete con el regalo, pero no has comprado el regalo. Eso es un regalo. Ahora, si no firmas, no hay regalo. El cartero te lo está ofreciendo, es un regalo que te manda un amigo, pero si no firma, no hay regalo. Sin las buenas obras, el regalo de Dios no llega a nosotros. Pero cuando tenemos las buenas obras, el regalo que recibimos sigue siendo un regalo. Esto es maravilloso, porque el problema de la santidad no consiste en hacer buenas obras. El problema de la santidad consiste en hacer buenas obras y saber que todo es un regalo de Dios. El santo es siempre humilde. Por eso digo que la Virgen María es el modelo perfecto. El santo siempre es humilde. El santo nunca se dice de sí mismo que es santo. El santo siempre que siente pecador, el santo siempre va a saber que todo es gracia. Y sabe, porque es católico, que sin la santidad no va a ir al cielo, que sin las buenas obras y sin morir en gracia no va a ir al cielo. Pero sabe que el amor de Dios es tan infinito que todas sus buenas obras y millones y millones y millones de buenas obras más que tuviera, no compraría la sangre derramada de Jesucristo. No tiene precio. Y esto, repito, es maravilloso. Lo entiende San Pablo y lo vive. Da su vida por Cristo. En el desgaste hay un momento en que él cuenta las palizas que le dieron, los naufragios y al final la muerte. Bueno, pues eso para San Pablo era nada. Era todo y era nada. Era todo porque era lo que le podía ofrecer al Señor y era nada. Porque sabía que comparado con la encarnación del Hijo de Dios, con la muerte en la cruz del Hijo de Dios y con la resurrección del Hijo de Dios, eso era nada. San Pablo, lleno de buenas obras, podía decir que todo es gracia. Eso es lo que hacen los santos. Bueno, seguramente hay muchísimas más cosas, pero creo que estas son una gran lección para nosotros. Hay vida eterna. Cristo ha resucitado. Tenemos esperanza. En segundo lugar, el amor de Dios es infinito y es inmerecido. Dirá San Pablo, si por un hombre justo quizá alguien se mostrara dispuesto a dar la vida, nadie lo haría por un pecador y nosotros somos pecadores. Cristo dio la vida por nosotros y de ahí la humildad, el agradecimiento. Gracias, Señor. Y luego, saber que tenemos que hacer todo lo posible por amar a Dios, sabiendo a la vez que todo lo que Dios nos da es un regalo que no merecemos. Dios quiera que San Pablo sea siempre nuestro maestro. Que así sea.